Hola, buenos días. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Bueno, bueno, vamos a empezar la clase. Eh, lo que vamos a hacer hoy, básicamente, que ya se los comenté la clase pasada, se los adelanté la clase pasada, les había pedido que lean el texto de Hegel y el texto de Muniz. Y en base a eso me gustaría que, bueno, si tienen preguntas, que podemos trabajar sobre esas preguntas, porque hoy cerraríamos la clase relativa a Hegel y al texto de Muñiz, y respecto de la temática cerraríamos el tema, cerrar entre comillas, porque estas discusiones en realidad no se clausuran, pero sí empezaríamos a trabajar con otros autores y cerraríamos, o mejor dicho, daríamos final en esta materia a la cuestión del idealismo versus el realismo. Con lo cual, como yo en la clase pasada les había pedido que lean los textos y traigan preguntas, bueno, me gustaría que usemos esta clase precisamente para trabajar esas preguntas que haya. Así que bueno, los escucho. Esta es una clase de preguntas, con lo cual vamos a trabajar solamente con sus preguntas. Si no hay preguntas, no voy a avanzar esta clase y vamos a pasar la clase que viene al texto de Aristóteles. Vamos a empezar a trabajar con este autor en relación con la cuestión de lógica y tablas de verdad. Pero hoy la clase va a estar destinada pura y exclusivamente a las preguntas que ustedes tengan.
Hola, profe. Hola. Yo tengo una pregunta sobre el realismo ontológico y el epistemológico, porque en el texto lo explica más o menos, pero no terminé de captar el concepto. ¿Y Y qué, después, sí. sí. Y después al final de ese párrafo te decía que está el idealismo epistemológico también. Y ahí como que no lo explica mucho. Ujú. En el texto en el texto Muñiz, ¿vos identificaste en qué parte él habla del realismo epistemológico y del realismo ontológico? Creo que era en el segundo Ujú. título. Exactamente, exactamente. Bueno, y primero, yo lo que diría ahí es, primero hay que diferenciar realismo de idealismo y luego ontología de epistemología, ¿no? Porque habla del realismo ontológico y del realismo epistemológico, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho que era el realismo en oposición al idealismo? El realismo era la idea. No, ah, sí, la idea tiene que ser real, tiene que ser algo que vemos, que conocemos. Y Ujú. el idealismo está por encima de eso. No es necesariamente. Ujú. No tengo muy claro el concepto. Bueno, vamos, repasemos eso, no hay problema. Justamente la clase es para esto, así que lo repasamos. El realismo lo que plantea es que los objetos existen con independencia de que haya sujeto o que no haya sujeto. O sea, el conocimiento no es necesario para que exista objetos, para que existan objetos. Los objetos existen con independencia del sujeto. Dicho esto, pregunto ahora qué les parece que es el idealismo, qué sostiene el idealismo. Si el realismo postula que los objetos existen con independencia del sujeto, ¿qué postula el idealismo? El objeto es un concepto del sujeto. Exactamente, exactamente. El idealismo plantea que el objeto es concepto y como el objeto es concepto y el concepto es una construcción del sujeto, entonces no hay objeto sin sujeto. O mejor dicho, puesto de otra manera, también lo podemos plantear así, el objeto es concepto. Eso es la distinción básica entre realismo e idealismo. Ahora bien, ¿qué significa? Porque a su vez el autor dice, puede haber un realismo que sea epistemológico y puede haber un realismo que sea ontológico. Pero fíjense que si estamos hablando de realismo, en ambos casos hay una especie tiene que haber una independencia del objeto respecto del sujeto, porque estamos hablando de realismo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa el realismo ontológico y qué significa el realismo epistemológico? Bueno, el realismo ontológico es aquella posición filosófica que sostiene que existen los objetos específicamente con independencia del sujeto. Eso, que existen los objetos con independencia del sujeto, es una posición que se refiere específicamente a lo que las cosas son. ¿Sí? Es una tesis, mejor dicho, el realismo ontológico es una tesis sobre la naturaleza de las cosas. ¿Qué significa ontología? Para ser más clara. Ontología viene de la palabra onto, que significa ente o ser, ¿no? Es decir, que la ontología, viene de la palabra logos, que significa estudio, por lo tanto, ontología es el estudio de las cosas, de la naturaleza de las cosas, o mejor dicho, para ser más precisa, del ser. Por lo tanto, el realismo ontológico es una posición filosófica
relativa a las cosas como tales, ¿sí? Relativa a las cosas como tales. Mientras que la epistemología, ¿qué tiene como objeto de investigación? Las cosas. Fíjense que estamos hablando de epistemología. La raíz final, la última parte de la palabra es coincidente con ontología y epistemología. La palabra final es logía, que significa estudio de. Ahora, la ontología va a estudiar las cosas y la epistemología, ¿qué estudia? El al ser conocimiento. humano. El conocimiento, Valentina, muy bien ahí, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. No el ser humano específicamente, Diego, sino el conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, el realismo ontológico se diferencia del realismo epistemológico en que el realismo ontológico tiene una posición acerca de la naturaleza de los objetos y el realismo epistemológico tiene una posición en relación a la naturaleza del conocimiento. En el marco del realismo ontológico, es decir, todo lo que sea, vamos a hacer un grafiquito. A ver. Voy a hacer un gráfico, vamos a armar un gráfico y se los voy a mostrar. A ver. Nosotros tenemos realismo, idealismo, ¿no? Pero dentro del realismo se diferencia al ontológico y al epistemológico. Y dentro del idealismo también se cita al fenomenismo, vamos a poner así, a ver, cómo lo habíamos desarrollado. Está bien, realismo ontológico y epistemológico, está bien. Entonces, vamos a poner así, ontológico, vamos a ponerlo mejor así. Tenemos el realismo, que puede ser ontológico o epistemológico, y el idealismo, que a su vez puede ser opuesto, digamos, o diferenciado del fenomenismo. A ver, el realismo ontológico, fíjense, yo les decía recién, la palabra ontología significa estudio del ser, ¿sí? Y epistemológico sería estudio del conocimiento, ¿sí? La raíz, fíjense, la raíz, pues sí, la raíz es distinta. La raíz es distinta, pero la última parte de la palabra es similar. Quiere decir que en ese sentido hay un rasgo en común, que es el estudio de algo, ¿no? El realismo ontológico es el estudio del ser y el realismo epistemológico se refiere al estudio del conocimiento. Ahora, en tanto que realismo, ¿qué sostiene el realismo ontológico? Como se refiere al objeto, a los objetos, el estudio de la ontología, el realismo ontológico va a postular una tesis sobre la naturaleza de las cosas y que va a plantear que las cosas existen con independencia
del sujeto. ¿Sí? Y acá, ¿qué va a decir el realismo epistemológico? Si se refiere al estudio del conocimiento, ¿qué va a decir? ¿Va a decir algo sobre el ser o sobre el conocimiento? Sobre el conocimiento. Exactamente, entonces va a decir que se pueden conocer las cosas tal cual son. ¿Sí? Ahora, el idealismo, ¿qué dijimos que planteaba? ¿Cuál es la tesis del idealismo? No hay objeto sin concepto. La tesis del idealismo es no hay objeto sin concepto. ¿A qué se contrapone el idealismo? ¿Al realismo ontológico o al realismo epistemológico? Tienen que pensar, ¿eh? No, tienen que pensar. Yo les pregunto, ¿el idealismo a qué se contrapone? ¿Al realismo ontológico o al epistemológico? ¿Al ontológico? Al ontológico, porque está hablando del objeto. Si yo tal vez era confuso porque lo tendría que poner de otra manera. El idealismo plantea que los objetos no existen por sí mismos, sino que al ser concepto dependen del sujeto. ¿No? Acá queda más claro que el idealismo se contrapone al realismo ontológico, ¿no? Y el fenomenismo, ¿qué postula? El fenomenismo postula que solo se pueden conocer fenómenos. ¿Sí? ¿A qué se contrapone el fenomenismo? Y el epistemológico sería. ¿A qué epistemológico? No, epistemológico. Realismo. Al realismo epistemológico, exactamente. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es una tesis sobre el conocimiento, esta es una tesis sobre la naturaleza o el ser de las cosas, esta es una tesis sobre la naturaleza o el ser de las cosas, y esta es una tesis sobre el conocimiento. Por lo tanto, tesis sobre la naturaleza de las cosas, lo resaltamos, coincide con tesis sobre la naturaleza de las cosas. Bueno, no puedo escribir, a ver. Y tesis sobre el conocimiento coincide con tesis sobre el conocimiento. O sea que el realismo ontológico es una tesis que plantea una postura acerca de la naturaleza de las cosas y se opone al idealismo que también plantea una tesis sobre la naturaleza de las cosas. El realismo epistemológico se refiere al estudio del conocimiento, o sea, es una tesis sobre el conocimiento, y el fenomenismo también es una tesis sobre el conocimiento.
Vamos a cambiar los colores porque estos colores no pegan, pero con nada. A ver. Si me deja. Está complicado. Bueno. No sé por qué no me lo tomo. Bueno. A ver ahí. Bueno, se colgó. Se me colgó la computadora. Pero bueno, básicamente esa es la diferencia, ¿sí? ¿Queda más claro ahora, Diego? Sí, ahora lo entendí mucho mejor. Gracias. Bueno, ¿qué otra consulta o pregunta? Después les mando esta filmina. ¿Qué otra consulta hay? Bueno, si no hay más dudas, no avanzamos en la próxima sesión. Si hay dudas, avanzamos en la próxima sesión. Así que dependiendo de si hay dudas o no, yo ahora mando esta filmina en base a la pregunta que hizo Diego y la clase que viene empezamos con otro tema. Así que depende de ustedes si avanzamos en la Yo próxima tenía una sesión. duda, pero no sé si lo tengo bien relacionado realmente, de la verdad como ciencias sociales. Lo relacioné realmente como si fuese un hecho social, como había planteado en un momento otros autores, pero no sé si estoy medianamente correcto o va por otro lado realmente. ¿Cuál sería la pregunta? Perdón, no entendí la pregunta. Que no estoy seguro si entendí bien el concepto de verdad de las ciencias sociales. O sea, Es que acá por ahora no estamos diferenciando ciencias sociales de ciencias naturales. En realidad, listo. cuando hablamos de realismo ontológico, epistemológico, idealismo y fenomenismo, no estamos haciendo una distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo lo que estamos planteando en este momento sobre el realismo y sobre el idealismo le caben como problema tanto a las ciencias naturales como a las ciencias sociales. ¿Sí? No estamos haciendo una diferenciación en ese sentido. Ok. ¿Alguna otra? Bueno, el texto de Muñiz y el texto de Hegel son textos difíciles, son textos que dan para pensar mucho y para trabajar mucho, con lo cual les sugiero que lo relean, porque nosotros ya en la clase que viene vamos a empezar a trabajar con Aristóteles, vamos a trabajar temas de lógica, y ya no vamos a volver sobre estos autores. Por eso era importante la clase de hoy y era importante que ustedes leyeran para la clase de hoy porque el texto es difícil y si ustedes no hacen una lectura y traen los problemas que tienen acá, después es muy difícil que puedan entender Hegel al momento del examen solos, ¿sí? Por eso la importancia y por eso generé este espacio de trabajo hoy con las preguntas de ustedes para que puedan plantearlas porque Hegel por sí mismo es más difícil, mucho más difícil de entender que el resto de los autores. Así que bueno, la clase que viene vamos entonces a comenzar con el texto de Aristóteles, vamos a trabajar específicamente con cuestiones de lógica y vamos a contraponer la lógica a las discusiones relativas al empirismo, ¿sí?
Bueno, vamos a trabajar con eso la clase que viene, con lo cual les pido que vayan avanzando con las guías de preguntas, ¿sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene, ¿sí? Bueno, Dale, gracias, profe. Bueno, les mando un beso y estudien, porque cuando pido que lean para una clase, de una clase para otra, es justamente para hacer esto, ¿sí? Así que lean, no dejen de leer, porque si no la clase no es provechosa. Bueno, les mando un beso a todos y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, profe. Bueno, chau, hasta luego. Chao. chao,